Buenas noches, Olga, Fabio. Qué alegría tenerlos el día de hoy. Vamos a esperar 5 minutitos a que se conecten los demás compañeros e iniciamos con la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, instructor y compañera. Muchas gracias por la observación. Estaremos atentos. Buenas noches, Lady, Freddy. Sean bienvenidos. Vamos a esperar 3 minuticos más e iniciamos con la sesión de hoy. ¿Listo?
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de formación del programa Tecnólogo en Gestión Agroempresarial. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ingresar de una vez a Saguna. Ahora aquí, Saguna. La sesión de formación pasada estamos explorando el material de consulta de la segunda actividad de la competencia. Este material de consulta de estudio, perdón, lo podemos encontrar en la fase 4, actividad del proyecto, material de formación y el nombre que tiene, seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Tenemos el material didáctico, también lo podemos descargar. Entonces, la semana pasada estuvimos explorando la introducción, lo que es la planeación de actividades y la estimación de recursos. Por el momento me gustaría preguntarles qué recuerdan de la sesión de formación pasada y si están viendo la que les estoy compartiendo pantalla. Hoy miércoles están tímidos. ¿Sí me están escuchando bien? Buenas noches, instructor, si se le escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Instructor, Listo. según los apuntes que yo tomé, dice que antes de iniciar un proyecto se debe planificar primero que todo, se debe tener muy clara la idea a ejecutar. Se deben definir los objetivos, priorizarlos y establecer una planeación adecuada. También determinar unos productos esperados y asignar unos recursos, entre otras cosas. Y de para adelante, pues no alcancé a tomar así como mucho registro de apuntes, ¿no? Pues más o menos ahí. Bueno, muy bien, don Fabio. Exactamente es lo que acaba de decir don Fabio. Entonces, tenemos la primera parte que es la planeación de actividades. Entonces, antes de iniciar a ejecutar el proyecto o a invertir, es necesario establecer cuáles son todas las actividades que se deben desarrollar. Profe, lo que pasa es que es un proyecto nuevo, yo no conozco el tema, entonces aquí es donde ustedes como planificadores, como gestores empresariales que son de empresas agro, ¿cierto? Se van a enfocar en aprender lo que necesitan saber de esa unidad productiva. ¿Para qué? Para tener muy claro las actividades a desarrollar. Posterior a esto, debemos asignarle a cada actividad los recursos y estos recursos van a estar estimados también en un coste. Ah, profe, pero es que las personas son personas y no se puede contar con las personas como dinero. Sí se puede contabilizar. Los tomamos como jornales, como contrato laboral, ¿cierto? Dependiendo cómo se vaya a vincular a la unidad productiva agrícola y pecuaria, pues debemos definir cuál va a ser el costo por tener a ese personal participando. Ah, no, profe, es que el que va a hacer el cultivo o el que va a criar los animales soy yo. Listo, usted también se debe establecer un salario y ese salario debe estar estimado en recursos. Posterior a que nosotros tenemos claros cuáles son las actividades y cuáles son los recursos, empezamos a trabajar en los indicadores. Habíamos hablado que los indicadores son sencillamente la forma en la cual se va a medir el avance del proyecto. Pero yo debo definir esos indicadores antes de, ¿cierto? Y entonces tenemos que los indicadores facilitan, ¿cierto? La medición, favorecen la evaluación del proyecto o la evaluación del desempeño y aportan al seguimiento del proyecto. Habíamos quedado en la descripción de los indicadores. Entonces, un indicador debe tener un objetivo, ¿cierto? Debe tener
un alcance. Ya ahora vamos a ver en que me están escribiendo por WhatsApp. Lo que es de ustedes, sí. Debe tener un alcance. Ahorita vamos a ver la relación entre objetivo y alcance. Un responsable, que ese responsable se delega de la acción de el ejercicio de planeación, donde nosotros decíamos la actividad 1, quién va a ser el responsable, la actividad 2, quién es el responsable. Y se debe establecer la variable, ¿cierto? A partir de la condición esperada y la condición que se está revisando por 100, que nos va a dar un porcentaje. Ya esto lo habíamos explicado un poquito más en la sesión de formación pasada. Entonces, ejemplo, si yo espero 100 toneladas, perdón, 100 kilogramos de yuca y solo me salen 50, quiere decir que ese indicador se cumplió al 50%. La meta esperada se deriva del objetivo y el sentido si es creciente, o sea, si va en aumento o por el contrario va en disminución. La frecuencia con la que lo vamos a medir mensual y la fuente de información de donde vamos a obtener los datos para poder calcular esto. Y cómo se va a representar, si en tabla, gráfico, barras o tortas. Listo, ahí habíamos quedado la semana pasada. Hasta aquí hay preguntas. ¿No? Bueno, vamos a No pregunto. continuar. No, señor. Dudas, inquietudes, sugerencias, felicitaciones. Yo sí lo felicito a usted mucho porque usted sabe demasiado, mi profe, mis respetos. Ay, jue madre, se me olvidó, creo, ya que me costó, profe Fabio, eh, yo había quedado hoy para mostrarles la página de Fondo Emprender. Ahorita pues terminamos esta explicación, les explico la actividad, que es muy sencilla. Vamos a Fondo Emprender, a ver las convocatorias y no sé si les muestro un poquito algo de Power BI y les propongo una actividad en Power BI para la próxima sesión. Listo, aprovechando que tenemos tiempo para hacer las actividades. Bueno, Instructor, ¿le puedo hacer una preguntita? sí, señor. Instructor, usted es la persona que dirige, digamos, bueno, yo estoy interesado en hacer proyecto productivo para poder certificarme. ¿Usted nos acompañará o me acompañará en ese proceso? Eh, pues a veces me seleccionan, a veces no, pero pues si algo tú puedes sugerir a la hora de pasar la solicitud de etapa productiva, puedes decir que quieres desarrollar la etapa productiva por proyecto productivo. Eh, Ten en cuenta que el proyecto productivo es hasta que se presente a Fondo Emprender, ¿cierto? Y que sea aprobado. Entonces, pues vamos a tener bastante trabajo. O, bueno, aunque para el caso de ustedes virtuales es hasta la presentación del anteproyecto, de la idea de, de negocio. Pero pues a mí sí me gustaría, Fabio, que si nos ponen a los dos, o sea, a ti como aprendiz en etapa productiva, a mí como instructor evaluador, poder sentarnos y hacer la propuesta de lo que es un buen plan de negocios, que ojalá Sí, pues se pueda presentar a Fondo Emprender y ganárselo. pues que, profe, lo que pasa es que yo tengo una particularidad, que es que yo soy instructor en carrera administrativa en la regional Antioquia, ¿cierto? Pues por eso hago la claridad, porque a veces hay limitaciones, pero pues yo voy para adelante hasta donde, pero la verdad me interesa poder formular un proyecto productivo desde la base de cero hasta si sea la formulación, ¿no? Obviamente con miras después a buscar como la implementación, pero bueno, eso serían como palabras mayores, pero me interesa, a mí decía mucho que usted me pudiese acompañar porque usted sabe mucho y mis respetos nuevamente para usted, usted sabe demasiado, Dios me le bendiga su sabiduría, profe. Bueno, Fabio, una pregunta. Yo te escucho bastante, señor.
¿Cuántos años tienes? Profe, yo tengo mis primeros 51 añitos. Ah, listo, no está chiquito todavía. Estamos O sea, chiquitos. tengo 15 a la inversa. Listo, perfecto. ¿Por qué pregunto esto? Porque si estás en etapa de pensión, después de que te pensiones, puedes también participar. Ahora, nosotros en el SENA pues tenemos, sí, como decías tú, la limitante, que no puede participar un miembro de primer grado de familia de las personas que eh, laboramos en el SENA, dígase contratista o carrera administrativa, ¿cierto? Pero pues si tú tienes un primo o si con algún compañero del programa, pues se contactan y quieren trabajarlo, ustedes pueden trabajar el proyecto y presentarse. Presentarlo, obviamente tú pues vas a tener que colocar algunas condiciones en la parte de formalización de la empresa donde aparezcas como copropietario y que puedas ser parte de la ejecución del proyecto. Listo, O mi si, profe, gracias por la o si claridad. tienes una esposa que no es tu esposa, también puede participar ella. Por ejemplo, hay personas que se enamoraron, trascendieron ese amor, pero nunca lo formalizaron con un matrimonio. Legalmente, pues conviven, pero no son esposos. No hay un documento que soporte eso. Entonces, puede una esposa o un esposo presentarse. ¿Listo? Digamos que esas como trampitas que se pueden utilizar. Sí, profe, pero yo estoy muy bien casado y muy bien enamorado y mi esposa es técnica en guianza turística desde el Sena para más piedra. O sea, no importa, encontraremos el camino. Exacto, sí, la Muchas idea es gracias. aprovechar. ¿Por qué les digo esto tanto de Fondo Emprender? Ya ahorita cuando entra la explicación, es porque Fondo Emprender es la puerta para que ustedes después se puedan presentar a unas convocatorias más grandes. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos acá y ahorita, bueno, nos queda un tiempito, continuamos con lo de Fondo Emprender. Entonces tenemos tres tipos de indicadores distintos dependiendo de lo que vamos a evaluar. Primero, indicadores de producto, ¿cierto? Que es el resultado de la actividad como tal. Entonces, por ejemplo, adecuación de 60 metros cuadrados de galpón de la finca El Porvenir. Entonces, si nosotros vamos a evaluar este indicador, van a ser galpones adecuados sobre los 60 galpones que se esperan adecuar. Aquí de pronto hizo falta o se hubiera podido complementar con un tiempo estimado para poder calcular mejor el indicador. Entonces, construcción de 200 metros de cerca de alambre en el potrero. Entonces, ¿qué se va a esperar? El resultado o el producto como, perdón, el producto como tal de los 200 metros. Y construcción de 4 estanques para peces en la finca. Este pues es otro ejemplo de un indicador enfocado al producto, perdón, a la gestión. Entonces, cuando hablamos a la parte de gestión, es a la parte organizacional. Entonces, contratación de un servicio de asistencia técnica. Si se dan cuenta que aquí ya no está hablándome de lo que esperan de ese servicio de asistencia técnica, si se espera un informe de la asistencia técnica, no, sino que se espera poder lograr esta actividad que es un servicio de asistencia técnica. Realizar 8 capacitaciones. Entonces, aquí estamos otra vez con un ejemplo. Si se dan cuenta, no dicen que las personas que asisten a la capacitación hayan aprendido sobre la capacitación, sino que lo que se espera es ejecutar esa acción o esa gestión. Adquisición de 5 kits de herramientas para poda de cítricos. Entonces, aquí tampoco nos están diciendo, bueno, se espera que se poden tantas hectáreas, ¿no? O que se utilicen los 5 kits, nos aguanten para tantas hectáreas de cítricos, sino que lo único que nos están diciendo es que se necesita gestionar esa actividad, desarrollar esa actividad de la compra. Y por último, tenemos los indicadores enfocados a los resultados. Entonces, generar 25 empleos, aumentar en un porcentaje los ingresos de la empresa y cierto número de certificaciones. ¿Sí? Hay actividades que pueden tener varios indicadores,
como también podemos tener, podemos llegar al paso en donde nosotros identificamos, por ejemplo, capacitar. Entonces, bueno, pero yo había escrito solo la actividad como capacitar cierto número de personas, pero esa actividad de capacitar cierto número de personas necesita una contratación, necesita una adecuación, necesita una evaluación, ¿cierto? Entonces, por cada una de esas subactividades yo podría generar un indicador que me puede otorgar o me va a permitir evaluar de una forma más específica lo que estamos haciendo dentro de nuestro proyecto o nuestra unidad productiva. Entonces aquí ya vemos lo que les había comentado anteriormente. El objetivo, entonces miren que hablamos de construir 10 galpones para apoyo de engorde. Y ese objetivo tiene un alcance que es ¿qué? Pues el alcance, cuando decimos que nosotros logramos el objetivo, cuando hemos construido los 10 galpones, ¿de qué? De pollos de engorde. Un particular a la hora de redactar un objetivo es que siempre debe haber un verbo, un objeto y normalmente yo le digo a mis aprendices una condición, ¿cierto? Un elemento descriptivo. Entonces, característico de los verbos deben terminar, perdón, verbo infinitivo, deben terminar en ar, er o ir. Por eso utilizamos la primera palabra que dice construir. El objeto en este caso no solo significa un objeto material, sino puede ser una acción. 10 galpones. Realizar 20 capacitaciones, ¿cierto? Desarrollar, no sé, una nueva metodología, si bien que no estamos hablando de un material. Y en el último elemento del objetivo debemos tener una descripción o una condición. Entonces aquí dice que los galpones deben ser para pollos de engorde, ¿cierto? Podría ser para pollos o gallinas ponedoras o para, no sé, codornices. Ahora, normalmente cuando estén formulando objetivos, dentro de las actividades que revisé, no vi por el momento objetivos, pero cuando vayan a redactar objetivos, procuren que esa condicional les permita ajustar o acotar el objetivo para que sea claro. Entonces explico. Aquí pues lo dejaron muy básico, pero yo podría haber dicho construir 10 galpones para pollos de engorde en X o Y parte, cierto lugar de la finca, de tal finca con X o Y característica especial o en determinado tiempo, ¿sí? Que me permite a mí establecer pues de una mejor manera el objetivo y qué es lo que quiero lograr con ese objetivo y en dónde. Entonces, aquí ya llegamos a las características de los indicadores. Deben ser precisos, por eso los vimos que eran muy corticos. Deben tener relevancia. Entonces, el indicador se debe relacionar con las actividades, con los objetivos. Por ejemplo, si yo estoy produciendo huevos y quiero medir la producción de huevos, yo no puedo decir, o pues un indicador en relación al peso de los pollos me va a servir. Esto es una pregunta. Entonces, digamos, en el caso de Olga que está produciendo huevos y ella dice, no, es que voy a hacer un indicador que me permita medir cuánto están pesando las gallinas. ¿Sería pertinente o relevante para el proyecto? Profe, no, porque no estoy comercializando gallinas, estoy comercializando huevos. Exacto, entonces tenemos que identificar la relevancia en relación a las actividades y en relación a lo que me va a producir en la unidad productiva, perdón, la redundancia. Debe ser viable en términos financieros. Entonces me devuelvo aquí un poquito atrás donde hay un ejemplo. Digamos en la meta, yo me establezco, no sé, voy a utilizar a Olga, siempre utilizo a Olga, 10.000 huevos
a la semana, ¿es lograble, Olga? No, profe, es una meta muy grande, muy amplia. Exacto, entonces el indicador debe estar ajustado a términos financieros. Perdón, esta Lady se había salido. Hola, Lady. Entonces el indicador debe ser ajustable o debe ser adecuado a los términos financieros y eh, viable. ¿Listo? Un ejemplo claro de un mal indicador o de un indicador que estaba maquillado. ¿Alguno de ustedes llegó a ver Betty la Fea? Entonces, en Betty la Fea, ¿qué hicieron? Se establecen unos indicadores muy altos en relación a unas metas muy altas y lo que hicieron fue maquillar la condición de la empresa para decir que sí podían lograr eso. Pero al final del día, ¿quiénes se mienten? Realmente el empresario. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo. Cuando nosotros establecemos indicadores y metas en el proyecto, no podemos hacerlo con el corazoncito. Normalmente uno cuando va a montar la empresa dice, ay, es que yo sé que si yo le vendo a 10.000 personas, yo me voy a ganar esto y con esto voy a tener esto y voy a poder comprar esto. Ahora la pregunta, si tengo la capacidad financiera para producir esa cantidad de huevos a la semana y adicional a eso, ¿será que me pueden comprar esa cantidad de huevos? Debe ser medible y cuantificable. Yo no puedo decir, ah, es que necesito que los huevos sean bonitos. Tú puedes medir la capacidad, la carga nutricional de los huevos, Olga, No, profe, obvio no. ¿cierto? Entonces, no podríamos decir, ay, es que yo voy a sacar tantas unidades de huevos que van a ser más nutritivos que los anteriores huevos. No podemos hacerlo si no contamos con la tecnología para hacerlo. Para mí es descabellado lo que les estoy diciendo porque pues sería muy chistoso coger huevo por huevo y empezar a medir cuántos nutrientes aportan y cuántos aportaban antes, ¿sí? Entonces, debe permitir ser medible o cuantificable. Podemos decir, bueno, vamos a aumentar la producción de huevos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque compramos otras unidades de gallina y les estamos dando X o Y alimento que se supone es para producción de huevos. ¿Cierto? Eso ya sería un indicador más acertado. Interpretable, ¿cierto? Debe ser entendible. Nosotros no construimos indicadores para eh, que se vean bonitos nomás en el texto. Estos indicadores deben pasarse a unos elementos gráficos que me permitan a mí identificar si hay unas variables en aumento o en descenso. Volvemos un poquito a lo de pertinencia y que sean útiles, o sea, deben estar relacionados con las actividades del proyecto, porque si no son útiles, ¿para qué hacemos todo este trabajo, cierto? Confiables es que haya un registro y que ese registro se pueda medir. Por eso cuando sus mercecitos me enviaron algunos la lista de chequeo que solo me mandaban los criterios, yo les escribí por ahí en Saguna, que era importante que dejaran un espacio de verificación de esos criterios, si sí se cumplía o si no se cumplía, porque las listas de chequeo son de donde vamos a sacar la información nosotros para ver si se está cumpliendo con un criterio y si ese criterio está amarrado a un indicador que me permita identificar la productividad de la unidad productiva. Y pues variables. Todos los datos se rigen de acuerdo a unas variaciones en la producción, en lo que están haciendo. Entonces, tenemos que debe hacerse una interpretación. Entonces, un indicador implica la medición de una variable para facilitar la toma de decisiones, por lo que su diseño y formulación se debe hacer teniendo en cuenta como principio estas preguntas. Entonces, ¿qué se va a medir? ¿Tú qué medirías en tu proyecto, Olga? ¿Qué te gustaría medir en tu proyecto?
que me diga qué proyectos están pensando y qué les gustaría medir. Parte de Olga. A mí me gustaría trabajar un proyecto de seguridad alimentaria con, ¿cómo es que se llama? Con plantas digamos, como de, no sé decirlo, hay cultivos de tardío rendimiento y lo contrario, es como de poco, de pocos meses de duración, ¿cierto? Y me Ok, gustaría como primero que todo la durabilidad, saber si cumplen el estándar, por decir algo no sé, un repollo, no me acuerdo ahorita el producto que quiero, digamos el tomate, ¿cierto? Que el tomate pueda eso. tener un estándar de producción y que me llegue al estándar y que si no me cumple el estándar, pues poder hacer como un ajuste o qué sé yo, alguna Entonces, modificación. tú lo que quieres es medir qué cultivos de corta producción son más, eh, vuelvo otra vez, más rentables para lo que es la seguridad alimentaria, digamos, de una familia, ¿cierto? O de una población en particular. Así mismo, profe. ¿Y eso para qué te va a servir? Primero, para hacer un impacto social y segundo, para poder generar una viabilidad, o sea, para poder proyectar un ingreso adicional para el hogar con base en los excedentes de producción. O sea, serían dos medidas. O sea, por un lado sería un componente cualitativo, si puede ser, y el otro cuantitativo. Ahí se conjugarían los dos. Pega la- Qué pena, es que estoy de padre luchón. Tranquilo. Bueno, entonces, muy bien, pero entonces tú dices que hasta ahora vas a empezar a analizar cuáles son los que producen más, ¿cierto? Y en menor tiempo. Entonces, a nivel general de todo el proyecto, tú puedes decir eso, para ver cuál puede generar un mayor excedente y el impacto que puede generar a nivel nutricional y a nivel económico en la familia. Para la actividad puntual que estás haciendo, que es evaluar, ¿cierto? Como tal, cuál de los cultivos es para poder seleccionar, Leticia había salido otra vez, poder seleccionar los mejores cultivos, ¿cierto? Para establecimiento de una, no sé, una huerta casera que sea realmente rentable para la familia. ¿Sí? Porque tú vas a decir, ah, bueno, tengo aquí tomate, tengo, no sé, unos repollos, tengo unos pimentones, ¿cierto? Ah, bueno, pero los pimentones no se llevan bien con este, entonces si los planto al mismo tiempo, ¿qué va a suceder, cierto? Digamos que es un análisis rápido del indicador. ¿Cómo se va a medir eso? Entonces ahí es donde nosotros debemos pensar, ah, bueno, lo vamos a medir con una lista de chequeo, con una lista de verificación de observación. Vamos a hacer un ejercicio experimental, ¿cierto? Donde se va a tener en cuenta los resultados. Hay muchas formas de medir, ¿cierto? Pero es importante establecerlo desde que yo empiezo a construir el indicador. Entonces, ¿qué se va a medir? ¿Para qué sirve lo que se va a medir? ¿Y cómo se va a medir? Digamos que son como las tres preguntas que se deben responder a la hora de establecer un indicador. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe, discúlpame, profe, es que ahorita que me hizo la pregunta, pues no sé, estoy hoy un poco distraída, pero sí, Tranquila. sí sería posible que hiciéramos la construcción de ese indicador, porque pues a veces hace falta como el ejemplo, porque pues, uno queda como con la teoría, pero no lo aterriza y pues queda Listo. uno, pues no sé si estoy rayada en la estratosfera, pero no la cogí. Bueno, entonces partamos
que todo indicador debe estar sujeto a una actividad que a su vez tiene una meta, ¿cierto? Entonces me dicen, ¿qué es lo que yo espero medir? Me dicen acá primero. ¿Qué se va a medir? Entonces, por ejemplo, una meta que tú puedes tener, Olga, digamos, es aumentar la producción de huevos trimestralmente. Adquiriendo más gallinas. Entonces, digamos que esa es una actividad que usted espera lograr aumentar. Ah, bueno, vamos a colocarle aquí un valor en un 10% trimestralmente. ¿Por qué? Porque vas a adquirir más gallinas trimestralmente. Entonces, cada trimestre vas. Entonces, ¿cuál sería el indicador? Número de huevos producidos por trimestre, ¿cierto? Ese sería el indicador, número de huevos producidos por trimestre. ¿Cómo lo vas a medir? Entonces, número de huevos producidos por trimestre ¿sobre qué valor? ¿Sobre qué valor? Sobre el número de gallinas en el galpón por trimestre. Eso, voy a colocarlo aquí abajo, ¿qué te va a dar? El porcentaje. Ah, bueno, por 100 te va a dar como resultado el porcentaje de producción de huevo, ¿cierto? Entonces, aquí ya construimos de forma rápida, digamos, el indicador. Esto es el indicador. Pero me dicen que yo debo tener en cuenta, perdón, estas preguntas. ¿Qué se va a medir? Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás midiendo ahí? ¿Qué estás midiendo ahí, Olga? Profe, la producción de huevos en el trimestre. Exacto, entonces, ¿qué se va a medir? La producción de huevos por trimestre. Ahora, la segunda pregunta que me hacen, ¿para qué se va a medir? ¿Para qué harías tú eso? Para hacer una proyección. Para saber cuántos huevos se están produciendo en relación al número de gallinas en el galpón, ¿cierto? Entonces, por trimestre. No sé, voy a hacer un caso hipotético. Tú iniciaste con 10 gallinas en tu galpón de 1 por 1 y ahí te produjeron 8 huevos. Metiste otras 5 gallinas, 15 gallinas, ya no te produjeron 8 huevos, sino te produjeron 12 huevos. Metiste otras 5, ya no te produjeron 12 huevos, sino que te produjeron, no sé, ya vamos en 20, te produjeron 16 huevos. Entonces la idea es ver cada trimestre si al aumentar el número de gallinas realmente está aumentando
el número de producción de huevos en relación al número de gallinas, ¿cierto? ¿Y cómo se va a medir? Es lo último. Entonces, ¿cómo se va a medir? Ah, bueno, revisando, no sé, con el registro de producción trimestral. Entonces, estos tres elementos siempre se debe poder contestar a la hora de elaborar un indicador. Si nosotros no podemos contestar estas tres preguntas con el indicador, quiere decir que estamos planteando un indicador que no es correcto, o muy posiblemente no hemos redactado el indicador de la forma adecuada. Entonces, para que surja o que se desarrolle un indicador de forma adecuada, antes de elaborarlo, ¿cierto? Antes de la medición, los indicadores no deben imponerse, se deben construir colectivamente con las opiniones de los encargados del área de interés de la empresa. Entonces, volvamos al indicador de producción de huevos. Yo no puedo llegar como gerente, como suele pasar en muchas empresas públicas, cuando nombran a una nueva persona como director, como gerente, a decir, ay, es que de una vez vamos a aumentar la productividad o se debe hacer X o Y actividades, sin tener en cuenta la opinión de quiénes, de las personas que están directamente relacionadas con el área a la cual yo le voy a hacer ese cambio. Se debe acordar qué es lo que se va a medir. Entonces debemos tener muy claro qué es lo que se va a medir. Unidades producidas, recursos invertidos, ventas, número de actividades realizadas, entre otros. Entonces eso debe estar claro antes de empezar la medición. Definir responsabilidades de medición, o sea, quiénes son los que van a estar realizando el control, cuáles van a ser los indicadores y cuáles van a ser los resultados que se esperan analizar después de poder recolectar la información. Posterior a esto, se debe respetar la cadena de custodia de los datos para mantener su integridad. Suele suceder que, por ejemplo, yo soy el supervisor del señor que está encargado de la parte de recolección de huevos y en los indicadores me está apareciendo que no se están recogiendo todos los huevos o que los huevos se están perdiendo, se están dañando por no desarrollar adecuadamente una actividad de recolección. Entonces, esa información debe estar reportada, pero de pronto, no sé, se perdió la información, no llegó a la gerencia para que tome una decisión. Entonces, por eso es importante la custodia e integridad de la información. Otro elemento es asociar cada indicador con sus respectivos medios de verificación. Yo no puedo tener un indicador si no puedo verificarlo. ¿Listo? Y elaborar un informe de los resultados de los indicadores. Entonces, aquí tenemos pues que los indicadores deben de tener una intención, una proyección y una comprensión del entorno productivo. Entonces, ¿a qué se refieren estos tres elementos? Intención, ya lo hemos visto de aquí para atrás, que es no pueden estar solitos, deben estar enlazados con una actividad y con la cuestión o la pregunta que me permita a mí determinar qué es lo que quiero lograr con ese indicador. Una proyección, yo puedo tomar los indicadores y a partir de la información recolectada en anteriores momentos, puedo determinar qué se puede hacer a futuro. Y una comprensión del entorno productivo. Entonces, esto me va a permitir a mí entender un poco más cómo está la unidad productiva. Por último, es la interpretación o la presentación. Entonces, tenemos pues los gráficos de torta, los gráficos de barras,
las barras horizontales y las líneas de tendencia que me van a permitir a mí pues analizar el nivel de participación, el nivel de cada avance en cada mes, analizar varios elementos individuales o periodos y las tendencias en relación a un tiempo. Esto sería con respecto a indicadores. ¿Hasta aquí hay preguntas o inquietudes? Tengo el vecino rumbero. No preguntas, por favor. Listo, bueno. Entonces, ¿por qué es importante, perdón, las herramientas de seguimiento? Entonces, pues como les decía, nosotros tenemos muchas herramientas de seguimientos. Es importante determinar cómo o qué herramienta vamos a utilizar en nuestra unidad productiva. La más utilizada es la lista de chequeo, que nos permite ir verificando, ¿cierto? Pero nosotros también podemos tener tablas de seguimiento a la producción, tablas de seguimiento a la gestión, ¿cierto? Ver qué tanto se han ejecutado las actividades. Esto pues permite determinar pues que las actividades a desarrollar, ¿cierto? Ustedes cuando están haciendo el seguimiento van chuleando, bueno, ya hice la primera, hice la segunda, hice la tercera. Es una muy buena práctica. Normalmente pues a nosotros como instructores lo primero que nos dicen es, vea, lleven todas las actividades en una agendita y vayan chuleando a medida de que van desarrollando la formación, qué ya desarrollaron y qué les hace falta por desarrollar para tener en cuenta el tiempo de una sesión de formación. Permite tomar decisiones. Normalmente cuando se está ejecutando el proyecto y no se está desarrollando las actividades como deben ser, o por el contrario, hay variaciones a favor, pues es necesario entrar a analizar y tomar decisiones. Reconocer contingencias, entonces lo que les acababa de decir también, hay cambios inesperados, entonces a partir de la información recolectada en las herramientas de seguimiento, yo puedo tomar decisiones. Puede que la contingencia no sea en contra, sino a favor. Y pues si yo no tengo la información necesaria para tomar una decisión, puedo equivocarme. Verificar los cumplimientos, entonces ir chuleando esas actividades que estoy desarrollando y ver si van de acuerdo a los indicadores y valorar las áreas de operación, pues que es prácticamente medir o darle un valor al cumplimiento de las acciones del área productiva de la empresa, que es realmente a la que al final pues establece la productividad de la organización. Entonces, para lograr hacer un correcto seguimiento del proyecto o de las iniciativas productivas es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, medir parámetros. Entonces, esto ya nos devuelve un poquito a los indicadores. La medición de parámetros es necesaria para realizar el proceso de seguimiento, ya que esto permite comparar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra la empresa de conseguir los objetivos propuestos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el anterior indicador. Imaginemos que esto lo convertimos en porcentaje. Y entonces, cada vez en el primer trimestre, tenemos segundo trimestre y digamos que tercer trimestre del año. Entonces, yo voy a establecer unos parámetros. Antes de los parámetros, digamos, voy a colocar aquí unos cálculos que me salen de un ejemplo. Entonces, en el primer trimestre obtuvimos que la relación de producción pollos, gallinas, huevos era del 80%. En el segundo trimestre bajó a 65%. Y en el tercer trimestre subió a 85%.
Entonces, a partir de eso, yo debo establecer, o antes de empezar a medir y tener esto, debo definir para mí qué son parámetros viables para ese indicador. Ejemplo, entonces, de 1 a 75 a 50% para mí es un parámetro negativo. De 51 a 70% es un parámetro regular. De 71 a 85% es un parámetro bueno, y de 85% en adelante es un parámetro excelente. ¿Listo? En relación a ese objetivo de producción. Entonces, bueno, vea, miremos que para el segundo trimestre esa relación de ese número de pollos por ese espacio en el galpón y esos alimentos que se le dieron estaba por 65. Estaba regular en relación al objetivo. Bueno, entonces aquí pues hacen una ejemplificación, medición de los parámetros, se deben establecer. Se debe poder analizar la información. O sea, volvemos otra vez, si no hay registro, nosotros no vamos a poder establecer si la empresa es productiva o no. Aquí me muestran un ejemplo del análisis de la información y generar alternativas. Entonces, ante estas condiciones, por ejemplo, en el caso de este segundo trimestre, si el parámetro estaba regular, yo tengo que identificar por qué está regular y a partir de eso modificarlo para el tercer trimestre para que suba por lo menos al siguiente nivel. Entonces, tenemos unos tableros de control. Se esperaría que en una unidad productiva se viera pues la información de la empresa así, entonces cuántos pollos se tienen, cuánto se gastó en alimentos, qué tan productivo está siendo en relación pollo-huevos, cuántos huevos se están perdiendo, aquí vino entre otros, ¿listo? Esto es lo que les decía que pues vamos a ver si no está dentro del programa de formación, pero pues vamos a ver si podemos pegarle una ojeadita a Power BI, ¿listo? Entonces, esos tableros deben de generar una visualización clara, deben mantener actualizado, entonces automáticamente se recolecta la información, deben permitir su visualización y una consulta fácil. Deben ser estratégicos, o sea, se debe mostrar específicamente lo que me interesa saber, al igual, operativos, o sea, que todas las personas lo puedan entender y que se enfoquen en los procesos realmente productivos de la empresa y pues directivos porque pueden apoyar para la toma de decisiones. Entonces, además de Excel, existen programas de cómputo capaces de generar estos tableros. Estos tableros los podemos generar en herramientas como Power BI. Por eso les decía, pues ahorita lo que está más de moda es Power BI y pues vamos a ver si podemos desarrollarlo. ¿Esto de dónde se genera? A partir de los cronogramas de trabajo, que pues vamos a poder hacerlo en la herramienta Excel. ¿Listo? Bueno, también hay Microsoft Project y Primavera para lo que son como tal las actividades del proyecto, o sea, el cronograma. Entonces, yo creo que la próxima sesión voy a mostrarles un poquito de Power BI y un poquito de Microsoft Project. Creo que tengo licencia aquí en el computador para eso. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? Sí, profe, hágame un favor, profe, usted de casualidad dentro de su archivo de material de formación, ¿no tiene como un estudio de caso o un ejercicio donde se desarrolle como toda la secuencia de lo que nos está enseñando? O sea, desde la planeación, la construcción de objetivos y
construcción de indicadores, etcétera, etcétera, como para tener una guía, como para que no quedar como en el aire. Pues por el momento no tengo eso, pero podría generárselos para la próxima sesión de formación o compartírselos por el grupo de WhatsApp para que vayan revisando la relación que existe desde, no solo desde los objetivos, desde lo que es el nombre de la empresa, eh, la misión, la visión, los objetivos y todo lo que es el reclutamiento y selección de personal. ¿Listo? Entonces ya me quedó una tareita con Olga. Me comprometo a más tardar el próximo lunes enviarles el documento. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe, le agradezco, sí, como para no quedar así como en mera teoría, sino como que poderlo Ok. irlo Eje- visualizando realmente, sí, ejecutando. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, eso sí, no me comprometo a que sea de una unidad agrícola. ¿Listo? Bueno, entonces, a partir de el cronograma, la identificación de contingencias, ¿cierto? Se debe pues empezar a establecer las actividades de mejora continua. Recuerden que esto pues lo hacemos siempre perdón, con el objetivo de que se mejore lo que se está desarrollando. O sea, poder medir es tener la capacidad de poder contestar a lo que está sucediendo. Entonces, esa mejora continua se puede hacer desde lo operativo, lo estratégico y lo táctico. ¿Listo? Lo estratégico es la alta dirección, o sea, los objetivos de la empresa, la misión, la visión. Lo táctico son las metas que hay por área y lo operativo es lo que ya se ejecuta en cada área. Bueno, este videito les voy a dejar aquí la tarea para que en sus casitas entren al material de consulta y observen el videito, ¿listo? Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento responde al ciclo PH-PA. Entonces, primero planeamos, hacemos, en ese hacer está la verificación, el control, y a partir de las contingencias o cambios presentados en esa verificación, tenemos que actuar. Entonces, aquí vemos el ciclo PHBA de una mejor manera: planear, hacer, verificar y actuar, y nos explican cada una de las fases. Igual que aquí, la fase de planificación, la fase de hacer, verificar y actuar. Entonces, bueno, tenemos otra de la ejecución. Entonces, en la ejecución tenemos que tener listos los recursos y actividades del proceso y la parte de la organización del proceso. Las acciones de mejora, vamos a ver, pueden ser preventivas o correctivas. Entonces, cuando son preventivas, estamos hablando de mantenimientos, de cuidados. Entonces, ejemplo, vamos al caso de la sesión de formación pasada, donde yo les decía, hay un cultivo de cacao, entonces yo voy y hago unas podas preventivas, ¿cierto? Pero el cultivo de cacao nos olvidó, no lo volvimos a atender, entonces ya toca ir a hacer unas podas correctivas. O pueden haber acciones correctivas como las podas, ¿cierto? Y acciones preventivas como las podas, la aplicación de pesticidas, bueno, pesticidas no, controles sanitarios, abonar, ¿cierto? Y acciones correctivas como el control de enfermedades, que ya hay una enfermedad, entonces que me tocó cortar uno que otro árbol para que no se contagien el resto de árboles. Y esto va a generarme un nuevo plan, que es que volver a iniciar con el proceso. ¿Listo? Entonces, ese nuevo plan debe establecer unas acciones de mejora y esas acciones de mejora se deben evaluar desde tres aspectos:
la dificultad de la implementación, el tiempo de la implementación y el impacto. Entonces, en este caso nos dice, bueno, está la acción de mejora 1. Yo tengo que determinar cuál es su dificultad. No, es que, no sé, en el cultivo de café me cayó, creo que es la greca, es que se llama la enfermedad. Y la dificultad de su control es mucha, bastante, poca o ninguna. No, este caso es mucha, ¿cierto? No sé, se me dañó una pieza de la máquina para lavar el café, para posterior pelarlo y secarlo. Bueno, es bastante. No sé, pues otra acción de mejora se debe vincular a las personas que van a recolectar el café. Entonces la dificultad para contratarlos es mucha, bastante, poca. Bueno, en este caso es poca porque ya tenemos la gente, pero hay que hacerlo rápido porque no lo hemos hecho. ¿Listo? Recuerden que estos son acciones de mejora, o sea, están aquí porque de alguna manera en el plan inicial o no salieron como se tenían planeadas o se presentaron contingencias que generaron que tocara desarrollar estas actividades. Tiempo en implementación, largo, medio, corto, inmediato. Entonces empezamos a evaluar también esas acciones de mejora de cómo se deben ejecutar. Si podemos esperar 6 meses, un año, o por el contrario, nos toca que sea inmediatamente, porque es que el café ya se va a caer y nosotros no hemos cosechado. Entonces necesitamos contratar a esa gente inmediata. Entonces aquí es donde esta acción de mejora que hemos dejado de tercera la vamos a subir y vamos a establecer que es inmediato. Y por último, tenemos que evaluarlas por su impacto. Si la acción de mejora no genera ningún impacto, bueno, es que esa acción de mejora de ponerle musiquita al cultivo para mejorar el bienestar de, de los recolectores, pues no me genera ningún impacto. Bueno, puede también esperar. Pero no sé, eh, establecer unas rutas de recolección puede generar mucho impacto en lo que es el cultivo. ¿Listo? Y hasta aquí es el material de consulta como tal de la parte de seguimiento y planeación a las actividades de proyecto. Ya pues como tal se debe asignar esas actividades o esas tareas y establecer unos tiempos y número de seguimientos que se le van a hacer a esas actividades. Listo, hasta aquí iría todo el material. Entonces, la idea es que ustedes pues también en casita, en esta semana, pues ingresen a la plataforma y exploren este material con el material de consulta que está en él. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la actividad que tenemos que desarrollar... Ay, se me cayó. Es la evidencia número 2 de la actividad 1 de la competencia. De la guía 12. Entonces voy a abrir la guía 12. Entonces, ¿cuál es la actividad? Ya la lista de chequeo la desarrollamos. Ya está en la plataforma calificada. Ahora estamos desarrollando la evidencia número 2, que dice implementación de acciones correctivas y mapa de procesos. Entonces dice, con la información suministrada en el componente formativo, seguimiento a proyectos y acciones de mejora, así como el material complementario que allí se encuentra, elabore un texto de no más una hoja, en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes temas. Entonces, van a elaborar un texto con los argumentos personales a uno de los siguientes temas. Pueden escoger cualquiera de estos tres. Entonces tenemos el tema número A, pero en el tema A
que dice recomendaciones para el desarrollo de acciones de mejora. El tema B, importancia de los mapas de procesos. Y el tema C, dificultades para la implementación de acciones de mejora. Esto lo deben enviar, van a producir un texto argumentativo, ¿cierto? Y lo deben enviar puede ser en formato Word o PDF con letra Arial 10, espacio A1.5 de interlineado. La extensión máxima es una página. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a tener una semana para desarrollar esta actividad. El próximo miércoles, pues, yo ya estaría revisando y estaríamos revisando esa actividad. Y nos queda pendiente para la siguiente semana desarrollar las actividades de implementación del ciclo PHBA. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas con respecto a la actividad? Profe, ¿esa segunda actividad se hace con base en la primera unidad productiva o podemos cambiar de unidad productiva? No, aquí no les están pidiendo que realicen nada con respecto a la unidad productiva. Lo que les están diciendo es que deben revisar el material, ¿cierto? Que es el que hemos venido revisando, que es este. Deben revisarlo todito. Y a partir de eso, que cosito acá me estorba. A partir de eso, deberán hacer o elaborar, perdón, deberán elaborar un texto de no más de una página. Ese texto debe tener los argumentos donde ustedes expliquen con sus propias palabras uno de estos temas. Pueden escoger el tema A, B o C. El tema A son recomendaciones para el desarrollo de las acciones de mejora. Entonces ustedes pueden empezar por contar qué son las acciones de mejora, qué recomendaciones se le deben hacer en la parte agrícola para implementar esas acciones de mejora. La importancia de los mapas de proceso. Entonces, ¿qué es un mapa de proceso y por qué es importante para la planeación y seguimiento del proyecto? ¿Y cuáles son las dificultades para la implementación de las acciones de mejora? Ustedes pueden escoger cualquiera de esos tres temas. ¿Listo? No sé si quedó más clara la actividad. Listo, profe, entendido de mi parte. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, yo sé que les había prometido que hoy íbamos a ver la página de Fondo Emprender, pero entonces vamos a hacer algo. La próxima sesión de formación vamos a revisar bien la página de Fondo Emprender y les muestro un formato de proyecto a la par que les muestro pues lo que es la planeación estratégica y todo lo que les acababa de decir de los indicadores. ¿Listo? Y la siguiente sesión, o sea, la sesión de esta semana que viene, o sea, el próximo miércoles, vamos a ver lo de Fondo Emprender y lo que es la planeación estratégica. Ahí pues van a tener todavía tiempo para continuar haciendo este texto argumentativo. Y ya la siguiente semana vamos a empezar a trabajar en lo que es el informe sobre implementación del proceso PHBA. ¿Listo? Pero eso va a ser para la siguiente sesión. O sea, dentro de 2 semanas iniciamos a trabajar en esta actividad y la otra semana vamos a continuar trabajando en esta, pero pues vamos a ver un poquito de lo que es Fondo Emprender, de lo que es la planeación estratégica y la construcción de indicadores. ¿Listo? Listo, mi profe. Bueno, entonces hasta aquí pues Profe, una sería la pregunta. sesión. Sí, señor. Qué pena, profe, llegué tarde. Profe, de la segunda actividad es solamente un tema de los tres, escoger, ¿sí? Exacto. Sí, señor. Ah, Y a listo, profe. partir, entonces,
Lo que pueden hacer es volver a revisar el material, pues por cuestiones de tiempo yo lo voy revisando pues de forma muy puntual, pero pues ustedes pueden sacar 1 o 2 horitas, leerlo ya con más tiempo, analizar más el contenido del texto. Hay unos links que los envían a explicar un poco más lo que está en el texto. Lo pueden hacer y pues vamos a tener 2 semanitas para lo que es realizar ese documento, ¿listo? Dentro de la semilla del programa, pues no se encuentra lo que les acabo de decir que vamos a revisar la próxima semana, que es lo de Fondo Emprender, y vamos a ver si alcanzamos a desarrollar la última actividad y vemos un poquito de Power BI, ¿listo? Para lo que es la presentación de informes y llevar control y seguimiento de proyectos. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Recuerde entonces El lunes explique el les estoy ejemplo. enviando el documento. Con Freddy tengo pendiente revisar otro documento de un proyecto, entonces también estoy ahí con bastante trabajo con los dos. Listo, entonces pues no me queda sino agradecerles por asistir a la sesión de formación del día de hoy, por la participación de todos. Recuerden que pues la idea es que estas sesiones para que no se vuelvan tan monótonas, ustedes pregunten, aporten con sus experiencias y si podemos pues aprender más todos, mejor. ¿Listo? Entonces pues me queda solamente desearles feliz noche, que descansen, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Que descanse hasta mañana. Gracias, Hasta profe. mañana. Bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias, profe, compañeros. Feliz noche. Profe, gracias. Profe, no sé Bueno, si su merced, pues le pegó al menos una ojeadita por ahí así como al sí, pero documento. me gustaría de pronto, estamos a miércoles, regálame hasta el viernes, ¿listo? Y el viernes en la noche, pues hacemos una sesión y te explico unas cositas, ¿listo? Te envío el link Listo, para las... listo, profe. Sí, no, sí, de igual manera, pues tranquilo, profe, ¿no? Y como le decía, pues no hay afán, pero sí, pues ahí digamos como para mirar el tema, porque sí, pues a mí me interesa bastante. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces el viernes te envío el link y nos conectamos y de una vez que quede grabado, por si de pronto se te olvida algo, entonces pues puedes recurrir a la grabación. Sí, profe, ¿Listo? sí, buena idea. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Feliz Bueno, noche, que que descanses, descanse. Freddy.